Vamos a seguir adelante con nuestras lecciones que hemos estado teniendo acerca de nuevos tiempos para la iglesia, y hemos llegado a mirar a través de estas lecciones que Dios tiene un plan perfecto, y es tan perfecto que incluso Él mismo nos ayuda a sostener esta perfección dentro de este mismo plan. Él está tan interesado en el éxito de la iglesia local que Él nos ayuda a tener este éxito en esos nuevos tiempos, dejándonos básicamente una guía, un patrón para que nosotros podamos seguir cumpliendo ciertas responsabilidades. Hasta este punto hemos llegado a mirar ahí en Filipenses 1:1, en el cual tenemos el patrón completo de la iglesia. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y hasta este momento llegamos a mirar el retrato perfecto de la iglesia, y hasta este momento hemos llegado a mirar a los obispos, diáconos e incluso el mismo predicador o el evangelista que obra dentro de la misma iglesia. Y ahora en esta tarde vamos a tomar el tiempo de analizar la membresía de la iglesia. Y cuando nos referimos acerca de la membresía, estamos hablando ya en particularmente de aquellos que no llegan a tomar un oficio particular dentro de la iglesia local. Sin embargo, aquellos que están aquí presentes, trabajando juntamente con el evangelista o el predicador, con el presbiterio y también con el diaconado de la iglesia local. Ahora, uno puede llegar a pensar, ¿qué tan importante o hasta cierto punto en realidad llega a ser la membresía tan necesario, ya que la iglesia está organizada, o ya que hemos llegado a cumplir con este patrón que Dios nos ha dejado? Es muy fácil a través de esas lecciones mirar que la membresía hasta cierto punto puede sentirse excluido de un patrón extremadamente bueno. Y uno puede llegar a sentirse así, de esa manera, quizás en esta lección. Pero lo que llegamos a mirar es de que nada más porque no tengo un cierto oficio en la iglesia local, no quiere decir que no soy importante y necesario en la iglesia. Ahora, puede ser que en estos nuevos tiempos la membresía no tiene nada que hacer. No creo yo. Hay mucho que se puede estar haciendo. Ahora, quiero que miren qué tan importante y necesario llega a ser la membresía en relación con este patrón. Cuando se habla acerca del presbiterio, acerca del diaconado, acerca del evangelista, sí saben que ninguno de esos oficios en realidad no son nada sin la membresía. Y quiero explicar eso rápidamente. Tener ancianos, se requiere una membresía para tener ancianos. Un rebaño para que los ancianos mismos puedan pastorear. Se requiere una membresía. Si no hay membresía, ¿a quién van a estar pastoreando los ancianos? Sin rebaño no hay necesidad en realidad de pastores. Ahora, cuando hablamos acerca de los diáconos, el cual los diáconos sirven a la iglesia, se requiere una membresía en la cual los diáconos puedan estar sirviendo. Si no hay membresía, ¿por qué tener diáconos? ¿Verdad? Y entonces, vamos adelante hablando acerca del evangelista. Ahora, el evangelista se requiere que él predique la palabra de Dios, como habíamos mirado la semana pasada, sea privadamente o públicamente, como lo hacemos aquí. Se requiere la membresía para tener una audiencia en cual él pueda estar predicándoles. Se requiere una membresía para que él pueda ayudar a desarrollar habilidades o ciertos talentos para Cristo.
Si no hay membresía, entonces tampoco es necesario un predicador. La membresía no solamente es importante, sino que es también necesario para la iglesia. Y como había dicho, ¿qué llega a ser la membresía en estos nuevos tiempos? ¿Será tiempo para descanso y relajamiento? No. ¿Qué puede estar haciendo la membresía en estos nuevos tiempos? Primeramente, la membresía puede trabajar llegando a desarrollar esto en su vida, vivir para Cristo. Y creo que miramos que uno de los obstáculos que ha llegado, o una de las cosas que ha llegado a ser un obstáculo para la iglesia del Señor, es que sus miembros no han llegado a vivir para Cristo. Que no han llegado a vivir para Cristo. Es aprender a seguir sus pisadas. Eso es lo que viene siendo esta idea de vivir para Cristo. Uno puede pensar que eso en realidad, pues eso es bien fácil, sencillo, no hay necesidad que hablar acerca de esto. ¿Por qué no hablas acerca de algo más? Pero la pregunta es, ¿en realidad es fácil vivir para Cristo? Ahora, si fuera fácil vivir para Cristo y desarrollar esta mentalidad de que Cristo está en mí y yo voy a vivir para Él, si es en realidad algo fácil, entonces hubiéramos tomado mucho tiempo menos para organizar la iglesia. Es cierto. O simplemente todos seríamos maduros en un instante y todos estaríamos haciendo algo sin necesidad de que nos estuvieran diciendo qué tenemos que estar haciendo. Todos seríamos dispuestos, listos para obrar para Dios. Ninguno se quedaría dormido durante la reunión. Ninguno va a estar faltando a la reunión. Todos estaríamos allí. Si vivir para Cristo es fácil. Vivir para Cristo es una mentalidad que llegamos a desarrollar. Y lo que llegamos a mirar es aprender a seguir los pisadas de Cristo. En 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 21 dice, pues para eso fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Y creo que en particularmente cuando se trata acerca de la iglesia local y lo que estamos tratando de lograr, a comprender, a saber cómo trabajar juntos en armonía, no podemos llegar de excluir la idea de aprender a amar como Cristo llegó a amar. El amor debe de crecer más y más y más dentro de la membresía. Ese amor hacia nuestros miembros, ese amor hacia los que nos visitan, los inconversos, ese amor hacia hacer y cumplir la voluntad de Dios, ese amor hacia leer la misma palabra de Dios. No tenemos que estar diciendo, lee esto, ¿te recordaste de leerlo? ¿Te recordaste? Es ese amor. Y ¿saben qué? Que todo este clase de amor lo encontramos en Jesús. Y es un amor que debemos de imitar. Y la membresía debe de imitar. Como también imitar el mismo sacrificio de Cristo Jesús. Tenemos que aprender a sacrificar lo que es cómodo para mí, para glorificar a Dios. Tenemos que aprender que mi vida sí, podemos enfocarnos un poco, pero van a haber ocasiones donde tenemos que buscar el bienestar por mi prójimo antes que el mío. Mi tiempo, sí, mi tiempo tenemos que en ocasiones dedicárselo a Dios, a ciertas actividades que tiene o gira alrededor de la iglesia o gira alrededor de nuestros hermanos que necesitan ese ánimo, ese consuelo, o en alguna manera que simplemente alguien vaya y oren por ellos.
si llegamos a seguir el ejemplo de Cristo. Eso es vivir para Cristo, ponerlo en práctica. Pero también es una mentalidad que se requiere desarrollar, lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la idea de esto es que estamos dispuestos a simplemente, en realidad, vivirlo y aplicarlo, y luego cuando llegamos aquí, cuando hablamos acerca de esta clase de mentalidad, es de madurar, de una cierta maduración, donde mi vida ya no va a ser primero. Mi enfoque es en realidad vivir para el Hijo de Dios, vivir para mi Salvador, pero para lograr esto muchas veces nos olvidamos que se requiere un oído atento. Se requiere un oído atento para poder producir fruto dentro del mismo reino. Un oído atento y con propósito, porque muchas veces lo que se llega a decir desde este púlpito y de las clases allá atrás son cosas que nos ayudan a nosotros comprender que mi vida en realidad no es mía, es de Cristo. Sea en un estudio bíblico o en las predicaciones, ¿con qué clase de oído estamos escuchando? ¿Con propósito? ¿O entra y se sale por el otro? Y ya estamos listos para irnos. No, la membresía tiene que escuchar con un oído atento, con propósito, para poder lograr vivir para Cristo. Y luego después se lleva a cabo esa aplicación de nuestra vida. Lo que nosotros escuchamos, lo aplicamos a nuestra vida y manifestamos ese fruto de crecimiento y madurez en nuestras propias vidas también. Sin duda, la iglesia necesita miembros dedicados para facilitar esta adaptación a estos nuevos tiempos. Es mejor aprender estas cosas, aprender a vivir para Cristo ahora, que después tratar de aprender y vivir para Cristo cuando se necesitan o se requieren nuevos diáconos, nuevos ancianos o nuevos predicadores. Y luego ya cuando se necesitan, ahora voy a aprender. No, hazlo hoy. Aprende a vivir para Cristo. Tu vida es de Cristo. Vivir para Cristo siempre es algo que debemos de estar buscando. La membresía debe de siempre estar trabajando en esto. Vivir para Cristo. La segunda cosa es tomar en cuenta la voluntad de Dios. Ahora, si vivimos para Cristo, esto se va a ser más fácil. Vamos a tomar en cuenta la voluntad de Dios primero, antes que lo que yo quiero lograr en mi propia vida. Tenemos que recordar que esos nuevos tiempos es algo de largo plazo, ¿verdad? Estamos tratando de lograr algo de largo plazo. En otras palabras, ya cuando, no sé si ese es el lenguaje correcto de decir, ya cuando se mueran nuestros ancianos, ¿verdad? La idea es de que no pare aquí, ¿verdad? Que sigamos adelante con nuevos ancianos, con nuevos diáconos, nuevo predicador, lo que sea. Eso es lo que me refiero cuando hablo acerca de largo plazo, de que vamos a llegar generación en generación en generación. Ese es el punto. Pero cuando logramos a mirar, en cuanto a esto, tenemos que siempre tener en mente, para lograr y que se lleve a cabo esto, tener en mente la voluntad de Dios. Eso no se va a poder lograr de largo plazo si no tomamos en cuenta lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. Desde muy temprano en la historia de la humanidad, y quiero que miramos el ejemplo que Dios mismo nos deja a nosotros. Desde muy temprano en la historia de la humanidad, Dios siempre llegó a manifestar. Desde la semana de creación, todo lo que fue creado, ¿para quién fue? ¿Para Dios? No. Dios no necesitaba nada de lo que fue creado.
Todo lo que fue creado para ti y para mí. Dios manifestó el enfoque siempre en nosotros. Él iba a darnos siempre lo mejor. Y creo que cuando logramos a mirar en Génesis capítulo 3 y verso 15, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, esta te irá en la cabeza, ¿verdad? Y tú la irás en el talón. Y eso armoniza con lo que dice Juan 3, 16. Dice Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que estamos llegando a mirar aquí. Desde muy temprano en la historia de la humanidad y llegando a través de esos años hasta la cruz de Cristo, Dios siempre se enfocó y buscaba en ayudarnos a nosotros, encaminarnos al camino correcto, al lugar correcto, el cual era Cristo. Y Él siempre buscaba el bienestar de nosotros. Ese era su enfoque. Entonces, ¿qué debe de ser nuestro enfoque también? Si ese es el ejemplo que aprendemos de Dios, ¿qué debe de ser nuestro enfoque cuando llegamos a pensar de una iglesia organizada? Y tratar de lograr que esto dure para años y generaciones y generaciones. Esto no se puede lograr, eso sería imposible que pase de esta generación si no tomamos en cuenta la voluntad de Dios. Noten lo que dice en Romanos capítulo 12 y el verso 2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vivimos en realidad en un mundo que se enfoca en ¿quién? En Dios, no. Vivimos en un mundo que se enfoca en uno mismo. El mundo es egoísta. Es muy egoísta. Y hasta cierto punto ese egoísmo llega a entrar dentro de la misma iglesia y pensamos en nosotros mismos. En nuestras decisiones, en lo que me beneficia a mí. Y el punto es de que no consideramos en realidad a Dios ni su voluntad. Ahora, ¿sería malo tomarlo o tomar a Dios en cuenta cuando tomamos decisiones que pueda afectar el arreglo divino de Dios para la iglesia? ¿Es algo malo? ¿Sería algo malo tomar a Dios en cuenta cuando tomamos decisiones que pueda afectar el arreglo divino de Dios en cuanto a la iglesia? No, en realidad debemos enfocarnos en esto. Debemos de preocuparnos en realidad de cumplir con su voluntad y no ser nosotros la causa que eso no dure por generación y generación. Porque yo tomé la voluntad de Dios primero. Y lo que quiero decir es esto. La voluntad de Dios es la iglesia que está organizada. Quiere eso. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de decisiones que puede afectar la voluntad de Dios o la iglesia que siga adelante con este plan divino de ser una iglesia organizada, ¿sí saben que cuando yo tome el tiempo de elegir una pareja, eso afecta? Puede afectar la iglesia. ¿Sí saben que los diáconos y los ancianos no pueden llegar a ser diáconos o ancianos sin tener una pareja, una esposa que en realidad sea una esposa espiritual? Es imposible. Y si no elegimos bien nuestra pareja, no importa qué tanto deseo uno puede tener de un día llegar a ser un anciano, un diácono, o incluso un evangelista que necesita en realidad una mujer que lo acompañe en esa obra, eso es imposible.
eso sería muy imposible. Hay ciertos requisitos para las mujeres también. Muchas veces no pensamos de antemano, oh, yo la amo, o él me ama, o lo que sea, oh, también hermoso y todo, muchas otras cosas, pero no pensamos a largo plazo. No pensamos en la voluntad de Dios. Oh, yo puedo vivir muy felizmente con él o con ella, sí, pero no estás haciendo nada para Dios. ¿Sí me explico? Puede llegar a ser un grande y grave problema. Porque hay jóvenes que en vez de dedicar tiempo, esos esfuerzos para Dios, no lo hacen. La voluntad de Dios no está en la mente de ellos. En cuanto a los hijos, ¿cómo vamos a llevar esa crianza de nuestros propios niños, el enfoque? ¿Vamos a dejar que ellos se enfoquen tanto en los deportes o que se enfoquen tanto en la educación secular o en muchas otras actividades extras fuera de la escuela? Tanto en eso que les olvidamos lo que es más importante. De que hay un Creador y que tenemos una gran necesidad de tener una relación con Él. Y buscar ese lado. Una ocasión una hermana había escrito un artículo que hablaba acerca de padres criando a sus hijos, no para ir a la escuela de Harvard, pero criamos hijos para ir al cielo. ¿Qué es más importante? Muchas veces porque no tenemos la voluntad de Dios primero en nuestra mente, nos enfocamos tanto en esas cosas seculares que en realidad no son tan importantes como llevar a nuestros hijos al cielo. Y incluso eso llega a ser una barrera para poder cumplir la voluntad de Dios. Porque queremos otras cosas. La voluntad de Dios no está aquí. No está en nuestra mente. En cuanto a nuestras actividades, ¿hay tiempo para servir a Dios? ¿Hay tiempo para hacer esto? ¿Aquello para Dios? No lo hay. Porque tengo otras cosas que estar haciendo. Tenemos que llenar nuestra mente de la voluntad de Dios y mirar qué tan grave se puede poner el asunto, porque la membresía no se enfoca. Y cuando toma ciertas decisiones en sus propias vidas, la membresía no se enfoca en realidad primeramente en la voluntad de Dios para la iglesia. Cuando la membresía toma en cuenta la voluntad de Dios, en esos nuevos tiempos durarán por generación y generación y generación. Y eso va a ser bien hermoso cuando llegue a ese punto, ¿verdad? Y eso es lo que queremos lograr. La tercera cosa es que la membresía debe enfocarse también en esos nuevos tiempos de encontrar tu lugar en donde puedes llegar a ayudar o aportar algo, ¿verdad? Dentro de la iglesia hay muchas cosas que podamos estar haciendo. Y no necesariamente de tener que estar aquí parados y estar dando una lección o dando un estudio en alguna manera. No sé por qué muchas veces queremos correr hacia el púlpito, como si eso fuera la única cosa que se puede hacer. Y eso no es cierto. En ninguna manera. Hay muchas cosas que se pueden estar haciendo. Incluso dentro de la mañana hablamos acerca de esto. En Romanos capítulo 2 y el verso 4 al 5 dice, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, así es la iglesia de Dios. Es como un cuerpo físico. Y hay muchas diferentes partes que componen ese mismo cuerpo físico, pero no todas las cosas hacen, no todos los miembros del cuerpo físico hacen la misma cosa. Así es como la iglesia. Siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros unos de los otros. La idea es de que haya cosas que algunos van a poder hacer y tienen que hacer, mientras que otros van a estar haciendo otras cosas. No todos podemos correr hacia el mismo lugar.
Es bueno que la iglesia esté organizada, pero eso no quiere decir que la membresía simplemente puede relajarse y dejar de trabajar, dejar el trabajo a otras personas, o a los ancianos, o a los diáconos, o al predicador. La membresía tiene que estar activa, tiene que estar haciendo algo. Así como si yo me amarro el dedo con un hilo y corta la circulación de la sangre y mi dedo simplemente se muere, yo no puedo hacer nada más por ese dedo. Ya el dedo es inactivo. Pero si yo le quito el hilo y llega a fluir la sangre otra vez más, ahora ya puedo usarlo otra vez, ya puedo, en realidad, va a cumplir con su objeto en el cuerpo. Entonces, si somos parte del cuerpo, tenemos que estar haciendo algo. Algo tiene que estar haciendo. Ese es un buen momento de encontrar tu lugar dentro de la iglesia. No esperes hasta que alguien venga a ti. Si tú amas a Dios, si tú amas a Cristo y aprecias todo lo que Él hizo por ti, tú debes estar corriendo hacia los ancianos, hacia los diáconos, hacia el predicador y decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Si amas tanto a Dios y a Cristo. Y el Espíritu Santo por revelarnos todas esas verdades hermosas que estamos mirando aquí. No esperes hasta que alguien venga a ti. Expresa que quieres hacer algo. Nosotros no podemos leer tu mente. Si amas a Dios, manifiéstalo buscando tu lugar en este cuerpo hermoso. Expresa tu deseo de trabajar para Dios, para Cristo, y serás encaminado en el lugar correcto en donde tú puedes estar obrando, donde tú puedes estar activo dentro de la iglesia. Ahora, cuando miramos Mateo 25, ¿qué es lo que llegamos a encontrar ahí? En Mateo 25, en cuanto a verso 14 y adelante, en cuanto a los talentos, si notan cuidadosamente, cada uno de esos 3 hombres recibió algo. Y eso implica que cada uno de nosotros podemos hacer algo para Dios. En otras palabras, hay algo que uno puede hacer para Dios si es que lo desea. Dios siempre te da algo que tú puedes hacer, pero el problema muchas veces es como esa tercera persona que sí tiene algo, pero no quiere hacer nada con ello. Ese es el problema. Ese es el problema. No es que yo no sé qué puedo hacer, no puedo hacer nada. Sí puedes hacer algo. Sí puedes hacer algo. Y como dije, si tienes ese deseo de hacer algo y ser activo como en realidad nos enseña la palabra, aquí hay varones, aquí tenemos el presbiterio, diáconos que te pueden ayudar a encontrar tu lugar. Si no encuentras tu lugar, en realidad tienes ese deseo de hacerlo. Y la cuarta cosa y la última cosa es, en esos nuevos tiempos se requiere paciencia. Se requiere que la membresía sea paciente. Se requiere ser pacientes en esos nuevos tiempos, ya que estamos adaptándonos a trabajar juntos, todos juntos. Los ancianos con los diáconos con la membresía, el predicador con todos, ¿verdad? Con todos. Todos estamos tratando de hacer esa adaptación. Nada más porque estamos en esos nuevos tiempos. No quiere decir que todo ya está listo y perfecto. Y así como dicen, estamos en inglés dice Cloud 9, todos bien felices en el cielo. No es nada así. En Romanos capítulo 12, como ya hemos leído el 12 y el verso 4 y el 5, cuando leemos esos textos, de acuerdo dentro del mismo contexto,
después de haber hablado con los judíos y después de haber también hablado con los gentiles, quiero hacer esta pregunta. ¿Piensan que esto era fácil de escuchar para los judíos? En particularmente para los judíos. Que Dios, Pablo aquí está diciéndoles que sí hay muchos miembros dentro del cuerpo y no todos los miembros tienen la misma función, y así es la iglesia, siendo muchos no tenemos un solo cuerpo en Cristo, pero todos los miembros los unos de los otros. ¿Y ustedes piensan que eran palabras fáciles de escuchar con los judíos? ¿Cómo era la relación entre judío y gentil? Cuando leemos, vayan conmigo rápidamente, no lo tengo acá arriba, en Efesios capítulo 2 y el verso 11 y adelante. Efesios capítulo 2 y el verso 11 y adelante dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, es decir, los gentiles en la carne, erais llamados sin circuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió de la ley los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres, griego o gentil y judío, un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. ¿Ustedes piensan que esas eran palabras sencillas de aceptar para los judíos? Que inmediatamente lo iban a poder aceptar así. De que ahora tenemos que aprender a trabajar con gentiles, aquellos que antes le llamábamos perros. Teníamos esa clase de mentalidad con ellos. ¿Ustedes piensan que era fácil? Se requería ser pacientes, porque cosas habían de cambiar. Judíos con los gentiles. Era fuerte esa enemistad que había entre ellos dos, especialmente de parte de los judíos. Ellos no querían aceptar la idea que personas que no eran judíos tenían acceso a los beneficios que Dios estaba dando. Era un grave problema en el primer siglo. Muchas veces no hablamos tanto acerca de esto como un problema en realidad, porque en realidad nosotros no vivimos bajo esto. Nadie nos está rechazando hoy en día porque tú eres mexicano, porque yo soy tejano, o porque Wilder es peruano. No pasamos por eso, y en realidad no creo que entendemos qué tan duro fue esto para poder adaptarse el judío con el gentil. Se tomaba la paciencia, aprender a trabajar juntos como un solo cuerpo que está funcionando de acuerdo al modelo de Dios. ¿Se acuerdan? Dentro de los mismos apóstoles habían enemigos allí. ¿Ustedes piensan que era fácil hacer esa adaptación? Había Simón el zelote y Mateo el publicano. ¿Saben que los zelotes, ellos odiaban extremadamente a los romanos? E incluso intentaron muchas diferentes ocasiones tratar de quitarle la vida al rey Herodes, porque él era un comprometedor. Él comprometía la religión judía con los romanos. Imagínense Simón el zelote y luego Mateo el publicano, que literalmente estaba trabajando por los romanos.
Yo me imagino si pensamos y vamos en los ejemplos que Dios o Cristo había dejado cuando comenzó a enviar a los discípulos en dos. Imagínense Simón el celote viajando en dos, predicando las buenas nuevas del reino con Mateo. Yo me imagino que Pedro estaría preocupado. Señores, ¿piensas que eso es correcto? ¿No piensas que quizás Simón puede matar a Mateo mientras que están viajando? Imagínense eso. Otra vez, se requiere paciencia a través de eso. Ser pacientes también, la membresía con esos nuevos tiempos. Estamos tratando de adaptarnos a esto. Tenemos que ser pacientes. Mientras que todos lleguen a aprender muy bien o lleguen a aprender qué es su responsabilidad en una totalidad. Para que aprendan a saber qué es lo que yo tengo que hacer para el cuerpo. Comenzando con los ancianos, con los diáconos, con el evangelista y dentro de la misma membresía. Se requiere paciencia para poder adaptarnos a esto. Se requiere paciencia con los cambios y ajustes que se van a estar haciendo hasta que encontremos una armonía perfecta en la manera como llegamos a trabajar. Y esto incluye ser pacientes con aquellos cambios o ajustes que se pueden hacer con uno que es quitado de un oficio porque necesita que madurar más, ser pacientes con ello, con esos cambios, o simplemente quitar a uno que no está cumpliendo fielmente con su responsabilidad o por no sostener los requisitos dados por el Espíritu Santo, porque van a haber ocasiones que van a haber cambios así, y ser pacientes con esos cambios. Ser pacientes, porque otra vez más, eso quiere decir, estamos tratando de lograr algo de largo plazo para alcanzar y asegurar las siguientes generaciones. Ser pacientes con esto, porque no es solamente de esta generación y se termina la cosa. Se debe también siempre acompañar la paciencia con el ánimo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 11 dice: por lo cual anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros así como ya lo hacen. La idea de la paciencia es bien importante, especialmente cuando miramos esto de largo plazo. Y a través de esos tiempos se va a requerir que la membresía en ocasiones anime a aquellos que están sirviendo en una capacidad dentro de la iglesia. Que les anime a ellos. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? La paciencia es clave para poder tener éxito en estos nuevos tiempos y para poder glorificar a Dios por generación tras generación. La membresía tiene que ser paciente a través de todo este proceso. Ahora, ya para finalizar nuestra lección, aunque a primera vista uno puede pensar cuando se habla acerca de la membresía, uno puede pensar, pues la membresía no es tan importante dentro de la organización de la iglesia, porque yo no tengo un oficio dentro de la iglesia. Tal no es el caso. La membresía tiene igualmente el mismo trabajo que todos los demás. Tienen que estar haciendo algo. En esos tiempos tienen que reconocer que no van a estar sentados, relajados, mientras que otros están obrando para Dios. Es tiempo de mirar que hay mucho que se tiene que hacer y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte del plan de Dios. Yo quiero que Dios mire lo que yo estoy haciendo para Él. No es tiempo de quedarnos relajados, sin hacer nada, sin actividad. Si la membresía no se ocupa en esas cosas, hay un gran peligro que todo se llega a derrumbar. Así como los ancianos que no hacen lo que tienen que hacer, todo se puede derrumbar. Así como los diáconos que no hacen lo que tienen que hacer, todo se puede derrumbar. Así como el predicador que no hace lo que tiene que hacer, todo se puede derrumbar. La misma cosa puede suceder
si aquellos que no tienen un oficio dentro de la iglesia no están activos en estos nuevos tiempos? Nos adaptaremos todos a estos nuevos tiempos. El siguiente domingo vamos a seguir adelante con nuestra lección y mirando otras cosas, relaciones que se establecen dentro de estos nuevos tiempos.